Cuando usted disponga, licenciado. Ya. Bien, buenas noches. Estamos en esta ocasión en un Zoom para tratar un tema de vital importancia para la sociedad dominicana. Estamos el día de hoy trabajando el tema sobre cómo influye el ambiente en la actividad criminológica o en el criminal, propiamente como lo establecía el doctor Lombroso hace ya 200, 300 años. Estamos en esta conferencia con la licenciada Diana Mírez, abogada y experta en materia de la conducta humana, y es otro también la licenciada Yocaya Báez, psicóloga de profesión, que también nos estarán dando contestación a algunas preguntas que tenemos para ellos. Iniciamos la ronda de preguntas con la participante Atasia, para que sea quien haga la primera pregunta. Buenas noches. Como ya saben, mi nombre es Atanasia Santos. Una pregunta para la psicóloga. Mi pregunta es que si el ambiente social en el que se desarrolla un individuo influye para que éste desarrolle una conducta criminal. Ok, buenas noches. Gracias por haberme invitado a tratar este tema de suma importancia que cada día está arropando más nuestra sociedad. Sabemos que una conducta criminal es aquel comportamiento que atenta contra el bien común y la sociedad. Se trata de destruir lo que son los valores primordiales para lograr una buena convivencia. Existen 4 factores de riesgo que influyen para que un individuo desarrolle una conducta criminal. Dentro de estos factores tenemos los que son los factores familiares, el factor escolar, el factor sociocomunitario o el ambiente, y también tenemos el factor genético. Con relación a la pregunta que me hace, que si influye en la sociedad para que un individuo desarrolle una conducta criminal. Bueno, pues claro que sí. Sabemos que todo lo que rodea a un individuo determinará cómo este va a ser, o sea, cómo este se va a comportar. Si, por ejemplo, nosotros criamos a un niño, a un adolescente, dentro de un ambiente negativo, es obvio que va a coger cosas negativas. Por ejemplo, un niño que es criado dentro de un vecindario donde el niño solamente ve violencia, pues por supuesto que el niño va a ser violento también. Existen diferentes características. Por ejemplo, si dentro de esa vecindad el niño está expuesto a ver a la adquisición de armas de fuego y a drogas o a sustancias adictivas, está dentro de las posibilidades, o sea, es muy alta la posibilidad que el niño logre tener esa misma conducta. No sé si me entendí o me di a explicar. Sí, gracias. Muy aclarado, muy buena respuesta, muy abundante. Otro punto también entonces, que influye. Entonces, John. Sí, adelante, licenciado. Okay. Otro punto también que influye mucho es el nivel económico en donde se desenvuelve ese individuo. Por ejemplo, como estaba cogido ejemplo, un vecindario. No es que siempre una persona que se cría en un vecindario va a tener una conducta criminal. Estamos hablando que está dentro de las posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, en ese vecindario, quizá el individuo tenga un nivel económico muy bajito
Y también puede darse el caso que donde el ambiente donde se desenvuelva no tenga posibilidades de empleo. Eso lo conllevará a que tenga una conducta criminal. Esos son los aspectos influyentes, parte de los aspectos influyentes. Vamos a darle la participación a Milvia Mendoza para que haga la pregunta que ella considere necesario. Vamos a hacerle 2 preguntas a la psicóloga, una abogada, y yo menos con las 2 preguntas que le tengo a la abogada. Vamos a darle participación a Milvia Mendoza. Muchas gracias, John. Bueno, esta pregunta es para la psicóloga. Mi pregunta es, ¿puede mencionar algún tipo o clase de conducta criminal? Bueno, las conductas criminales pueden ser desde un robo hasta un asesinato. Diríamos que la menor podría ser un robo y la mayor sería un asesinato, pero dentro de esas conductas también tú puedes encontrar lo que son los atracos, como ya mencioné, el robo, y por último sería ya llegar a lo que es un asesinato. Es decir, que todas aquellas cosas que intenten contra el bien de una persona puede ser un acto delictivo, un crimen. Aclarada la duda, muchas gracias. Bueno, ahora tengo una pregunta para la licenciada Diana Ramírez. Mi pregunta es, ¿cuál Adelante. ¿entiende usted que la desviación social y la cultura están relacionadas? Sí, definitivamente. Y voy a comenzar haciendo uso de lo que decía la psicóloga, la licenciada, es el hecho de que en qué tipo de sociedad se está desenvolviendo la persona. Determina también qué tipo de crímenes también va a ser como relevante. Por ejemplo, si está desenvolviéndose en una cultura machista, es probable que más adelante tenga conductas violentas, conductas que el mismo entorno social va a crear un individuo machista, comenzando desde la madre que no le dice al varón que tiene que aprender a lavar, que tiene que aprender a hacer oficio y ayudar en su casa y ayudar a la mujer. Entonces comenzamos un engranaje social que da entonces el individuo como un producto de la sociedad. Por eso tiene mucho que ver la desviación social con lo cultural. En una cultura donde no se trabaje fuertemente ni haya planes educativos, también va a afectar. Entonces afecta desde la crianza, desde la conducta, desde todo lo que se hace. O sea que definitivamente sí, la cultura tiene una gran incidencia en la vida del individuo. Y no es que el individuo decida solamente, como el caso que yo te puse de ser machista. Es que yo he escuchado madres que dicen, es que él es varón. La hembra le tiene que arreglar la cama al niño de la casa porque ella es la hembra. Ella es la que mañana va a ser esposa, ella es la que tiene que aprender a hacer oficio, él tiene que salir a la calle. Y si te das cuenta, entonces hay un desequilibrio y de ahí viene entonces que tenemos que fortalecer las leyes y tenemos que psicoeducar. O sea, es todo un tema, pero sí, lo cultural incide mucho en la desviación social que se está viviendo hoy en día. Gracias, licenciada. Muy profunda las respuestas, aunque han sido prácticamente preguntillas, pero tienen una respuesta que son muy abarcadoras por el hecho de lo que implica necesariamente. Vamos a dejar que así, si tiene preguntas para la psicóloga o para la abogada, con las 2 preguntas que le tengo a la. Ok, yo tenía otra pregunta para la psicóloga, pero ella me lo aclaró todo en la primera pregunta. Entonces, mi pregunta ahora va para la abogada, la licenciada. Y es la siguiente. En relación a los hechos criminales, tendría que ver, por ejemplo, la impunidad de algunos casos. ¿Influye para que otra persona cometan los mismos hechos
criminales? Yo diría que no necesariamente la impunidad incita a que hayan hechos criminales. La impunidad lo que incita es que no haya un cambio y asumir una responsabilidad, porque la impunidad lo que trae es debilidad al sistema de justicia, eso sí. Pero en sí, incidir en la conducta, porque estamos hablando de que una conducta criminal es una conducta impulsiva desde adentro, que tiene que tener una motivación para hacerla. Entonces, la motivación del hecho de que haya una impunidad en el sistema por sí solo no es una motivación. Ahora bien, que acarrea sus consecuencias por el mismo hecho de que debilita el sistema de justicia, lo relaja. Y más adelante entonces no hay esa, ¿cómo te digo? Esa responsabilidad de parte de las personas que está siendo procesada, de los imputados, de los criminales. No es esa responsabilidad, sino que está como la cultura de burlar la ley. Pero ya cuando hay una intención, esa parte sí. ¿Me doy a entender? ¿O quieres que te lo explique un poco más? No, está bien, gracias. Lo entendí muy bien. A tus órdenes. Yo tengo una pregunta para la licenciada Diandra. ¿Cuáles factores sociales influyen en la conducta de delincuentes? Mira, ahora me hablaste de conducta. Y para que haya una conducta criminal es multifactorial. No se debe a un solo elemento, sino que son varios. Comienza desde la crianza, desde la personalidad, desde los aspectos neuropsicológicos también, porque se han hecho estudios que han revelado que hay factores neurológicos que tienen que ver con el cerebro, de la forma, tamaño y algunos procesos bioquímicos y también neurotransmisores que no están en su óptima capacidad de darlo. Entonces, eso incide en lo que tiene que ver una conducta impulsiva. Pero, sobre todas las cosas, hay un denominador común que tiene que ver con la crianza. Hay hogares, lo que en terapia familiar nosotros llamamos, hay hogares nutridores y hogares no nutridores, que afecta bastante. Por ejemplo, hay chicos, jóvenes, que desde pequeños no tienen ese sentido de pertenencia hacia su hogar. ¿Qué pasa? En la adolescencia salen a buscar en los pares, pero en los pares donde se les reconozca. De ahí es que vienen entrando a la ganga y la ganga entonces lo estrena a ser unos futuros criminales por no tener un hogar que les cubra, un hogar donde se les respete, un hogar donde le enseñan los límites, un hogar donde se le enseña el autocuidado, sino que al no tener muchas veces papá y mamá, ni siquiera una relación con ambos o una relación totalmente disfuncional, también cuando no hay un modelaje que se necesita desde el hogar, un modelaje de los roles, cuando no se tiene, se sale afuera a buscarlo. Entonces es muy atractivo lo que hay afuera y es también muy dañino. O sea que dentro de todo lo que conduce a crearse una conducta criminal, tiene mucho que ver la base de la familia. Eso sí, eso es un denominador común en todo lo que tú puedas estudiar. Puedes irte a la cárcel y tú te vas a dar cuenta que está ese denominador común de un hogar totalmente disfuncional. Yo también podría abundar un poquito sobre ese punto, si me permiten, claro está. Claro que sí. Adelante, puede. licenciada. Adelante. Es como dice la licenciada, dentro de la familia es que se encarga de crear individuos con buenos valores, ¿verdad? Si dentro de la familia creamos a un individuo, a un niño, donde el niño simplemente ve violencia, puede ser que ya en la etapa adulta, ya cuando sea adulto o cuando sea adolescente, él va a repetir, porque esas son conductas repetitivas. Por ejemplo, si tú ves que si el niño siempre ve en la familia disfuncional que el padre golpea a la madre o al contrario, que la madre golpea al padre, pues el niño va a llegar a tener la misma conducta o puede ser que el niño sea el agresor o que sea la víctima. ¿Sabes? Entonces, dentro de la familia suceden diferentes factores. Puede ser que la familia sea múltiple, o sea, que tenga múltiples hijos y no pueda dar una crianza positiva.
También puede darse el caso que, como ya dije anteriormente, el niño simplemente vea violencia. También puede ser que la familia sea muy permisiva, en donde no se planteen los parámetros, donde no se pongan reglas. Y también puede ser al contrario, que en vez de ser muy permisiva, que sea muy estricta. Porque puede darse el caso que dentro de una familia que los padres se imponen poder, el niño pueda que para llevar la contraria adquiera una conducta diferente a la que le exigen. Es decir, que la familia juega un papel fundamental dentro de la crianza, dentro donde la familia es quien pone los valores a los niños. Bien, es un tema que se ha discutido profundamente y con una, qué sé yo, con un conocimiento que tienen la licenciada. Entonces, yo tengo dos preguntas, pero son propiamente dos preguntas de abogados cuando se está tramando este tipo de temas. La pregunta mía es para la licenciada Diandra. ¿Cuál es el rol que debe de ser el Estado a través de instituciones que deben velar por la prevención y la propagación de la delictiva en el individuo? Sí, mira, el rol del Estado es velar sobre todas las cosas como un buen padre de familia por lo que es el patrimonio de la vida, del ser humano y del bienestar. Eso incluye desde psicoeducar hasta crear instituciones que vayan afines a restaurar la conducta, a ayudar. Una de las cosas que hemos avanzado mucho en República Dominicana es el nuevo modelo que tenemos penitenciario. Se le hizo una modificación a la ley 224-84, donde ahora tenemos un nuevo régimen penitenciario que ayuda bastante, donde los reclusos están siendo ayudados con cursos, capacitaciones y se le está dando la oportunidad de estudiar, inclusive terminar el bachillerato, ser alfabetizados muchos de ellos y también estudiar una carrera en la universidad. Pero al mismo tiempo, yo soy muy pro familia, por lo mismo que la licenciada y yo coincidimos en que la familia es 1A, pienso que el Estado debe de fortalecer la prevención en vez de fortalecer lo que ya es el sistema penitenciario o fortalecer, por ejemplo, las penas. Es decir, la pena máxima aquí en República Dominicana son 30 años y muchas veces se ha estado coordinando y tratando de que se aumente, que si 40 y se ha estado hasta hablando de pena de muerte. No, en República Dominicana no estamos para eso, no están los recursos, ni siquiera tenemos, ¿cómo te digo? Como sistema, no estamos fortalecidos con lo que ya tenemos como para agregarle. Entonces, lo que yo pienso es que tienen que haber instituciones que velen por el bienestar individual y familiar. Psicoeducar, cuando haya un problema, inmediatamente trabajar lo que es la conducta, ver sus motivaciones para entonces comenzar a trabajar esa desviación. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un centro ahora muy bueno también que pusieron, me parece que hace un año y pico, que es el Centro de Intervención Conductual, que está funcionando en varias regiones de nuestro país, no está en todas las ciudades, pero ya se está caminando. Hay instituciones como el Núcleo de Apoyo a la Mujer. Entonces, así sucesivamente comenzar a trabajar, pero mi sueño sería que trabajaran con toda la familia también, que hubiera una institución donde todo el Estado abarcaría lo que es el proceso de psicoeducación. Eso debe ser parte de las funciones del Estado. Prevención también y por el otro lado, la no impunidad. Que sus leyes se cumplan. Son funciones del Estado. Gracias. Y básicamente acaba de adelantar la respuesta a mi segunda pregunta. Porque la segunda pregunta mía es, que siempre se hace. A veces hablamos de que 30 años son muy poco para homicidio o esas cosas. Entonces, en ese sentido, si el hecho de endurecer las penas, personas que cometen actos criminales, para que otros tomen como ejemplo y permita que se reduzcan los hechos delictivos o las inconductas sociales de los delincuentes.
Mira, hay varias propuestas, hay tesis divididas, un grupo dice que sí y otro grupo dice que no. Yo soy de las que digo que no. Que, por ejemplo, si el Estado se involucra y hace una gran inversión en profesionales, que hay muchísimos, para trabajar la prevención, pero al mismo tiempo vamos a decir, la reinserción social de los criminales. Una pena, por ejemplo, de 30 años, de 20 años, ¿qué hace una persona ahí guardada en prisión 20 y 30 años y ahora queremos aumentarle 40 y 50? O sea, ¿cuál es el motivo? Si, por ejemplo, se trabajara su conducta, yo pienso que esa pena pudiera ser reducida y salir una persona, reinsertarse a la sociedad y ser regenerada para poder seguir trabajando, para poder siendo una persona productiva y crear un proyecto de vida, que eso es a lo que hemos sido llamados como individuos. Pero el aumentar la pena no, porque hay estados como por ejemplo Texas, en Estados Unidos, que tienen hasta la pena de muerte. Y todavía los casos siguen en aumento. Se dan unos crímenes horribles que aquí en República Dominicana ni en sueño lo hemos visto. O sea, y se están viendo cosas horribles. Pero estamos hablando de personas profesionales que se dedican a hacer cosas de mucha maldad. Y está la pena de muerte y no la respetan. O sea, eso no ahuyenta la conducta criminal, porque es algo interior que sale desde adentro. Y cuando no se trabaja esa parte, tú puedes fortalecer lo que tú quieras, puedes sacar un ojo, lo que tú quieras, y lo vas a seguir haciendo. Son conductas impulsivas, son conductas repulsivas también, de que tienen, no piensa, una persona que está ofuscada en hacer un daño, no piensa en el futuro, está dispuesto a qué, 40, 50 años, pena de muerte, no me importa, pero ese es mi objetivo, hacer un daño, matar a alguien. Pero si nosotros empleamos recursos en instituciones que fortalezcan la familia, el individuo, proyecto de vida, crear mayores empleos, crear también recreación, parques, crear ambientes, plazas de trabajo, yo creo que podríamos tener mejor resultado que si aumentamos la pena. Esa es mi opinión personal. Yo estoy totalmente de acuerdo con su opinión. Tú te diriges a muchos vecindarios y tú no encuentras una área de recreación donde esos adolescentes que quizás tienen las hormonas alborotadas y que quizás están atravesando situaciones que tú sabes que lo pueden llevar a cometer un acto delictivo, no hay donde ellos puedan expandir sus conocimientos, sus habilidades. Entonces, eso yo considero que sí, que deberían de buscar como más, sería como facilitarles más centros deportivos, diferentes áreas de recreación. Muchas gracias. Gracias por aclararnos las preguntas. Si tienen alguna pregunta. Queremos darle las gracias a la licenciada que nos han prestado de su valioso tiempo y de su valioso conocimiento para enriquecernos y enriquecer a quienes tengan la oportunidad de la grabación, tanto a la licenciada Diandra como a la licenciada Yokaira, que han sido muy expresivos, han abundado con bastante profundidad que nosotros, las inquietudes que nosotros le hemos hecho. Y será, creo, que contar de nuevo con ella en una próxima para que ella nos den un poco más de eso que me he asombrado. Yo me
Muchas gracias por concierto. su valor. Veo que han tratado con bastante profundidad. Bueno, un placer para mí haber sido invitado por ustedes y poder apoyarles. Estamos a sus órdenes en todo lo que ustedes requieran de parte mía. Un gran placer. Muchas gracias por su Gracias valioso tiempo. a usted pues, por dedicar un poco de su tiempo para responder nuestras preguntas y nuestras inquietudes. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Yo, al igual que la licenciada, estoy a la orden.